Alessandra Martí, a ver, el mundo está revolucionado con la salud de Michael Schumacher, ¿no? Son buenas noticias, ha salido del coma y por lo tanto también ha salido de ese hospital de Grenoble. Lleva ingresado desde el 29 de diciembre tras sufrir ese grave accidente de esquí en los Alpes franceses. Ahora el proceso va a un hospital de Suiza donde tiene un largo proceso de rehabilitación por delante. De hecho, se ha habilitado una sala especial, unas instalaciones especiales para la familia de Michael Schumacher, sobre todo para preservar la intimidad. Además, el vocero de la familia ha pedido sobre todo a los medios de comunicación que dejen trabajar a los médicos y que dejen que Michael Schumacher se recupere. Recordemos que este incidente, este grave incidente, sucedió el 29 de diciembre mientras Michael Schumacher esquiaba, es un aficionado del esquí, y se dio un fuerte golpe en la cabeza. De hecho, los médicos al principio sufrían por esos posibles daños cerebrales. Fue operado 2 veces con neurocirugía y tenemos que decir que la Fiscalía francesa rechazó o archivó el pasado febrero la investigación al considerar que la señalización de la pista por la que esquiaba Michael Schumacher cumplía con todas las normativas. Ya sabes que puedes esquiar por las pistas totalmente señalizadas o el fuera pista, que es lo que estaba haciendo en ese momento. Un amante del vértigo, Alessandra. Yo recuerdo que en su momento se filtró información de que él estaba irreversible, ¿no? Fíjate vos. Que estaba en estado vegetativo. Claro, estado vegetativo persistente, exactamente. Así la verdad que esto es una sorpresa, ¿no? Que haya salido del coma, que haya despertado. Lo que no sabemos es en qué condiciones despertó, ¿no? Si está parapléjico, cuadripléjico. Claro, y sobre todo, por eso también asombra un poco que en ese hospital de Suiza se ha habilitado un espacio solo para él y para la familia, para preservar la intimidad. Me imagino también como para que no se filtre en qué estado se encuentra en estos momentos Michael Schumacher. Sin lugar a dudas, esto debe generar una esperanza, ¿no? Esperanza a muchísima gente que está atravesando por estos problemas. Y está el doctor Alejandro Anderson, que es médico neurólogo del Instituto de Neurología Buenos Aires. ¿Es un milagro esto, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, en realidad es algo que en cierto número de oportunidades se da, que un paciente salga del cuadro del coma. El cuadro del coma es un cuadro físico, es un cuadro orgánico. Cuando uno está en este estado, que quiere decir sopor, sueño profundo, si uno a un paciente le habla, no responde. Si lo toca, lo sacude, tampoco. Y si le provoca un estímulo doloroso, tampoco se puede conectar con el medio circundante. Esta es la característica del coma. Cuando los pacientes están en coma, luego del episodio agudo, en este caso del traumatismo, del golpe que tuvo el piloto, que también hay otra circunstancia, puede ser por un accidente cerebrovascular, como le pasó a Cerati, uno en un principio tiene un montón de funciones que son automáticas y vegetativas que no funcionan adecuadamente. Por eso en las terapias está la asistencia mecánica respiratoria, etc. Y el coma inducido, en algunos casos. En algunos casos para proteger el cerebro. Acá tenemos un cerebro, nos ha traído el doctor Alejandro. A ver, Schumacher, ¿no? Un fuerte golpe, esquiando, rumores de todo tipo, hasta de un coma irreversible. Exacto. ¿No? ¿Ese coma es inducido por la medicación o es el organismo que está inconsciente? Más allá del daño puntual que haya podido tener Schumacher por el traumatismo, todo paciente que está en coma, lo que no puede es poner en funcionamiento lo que está en la corteza cerebral, que es como nuestro disco rígido. Ahí está archivado toda nuestra parte cognitiva, toda nuestra parte emocional. ¿Cuál es el lugar más complicado de un golpe? ¿No? En realidad, para caer en ese si nosotros diéramos vuelta al cerebro, vemos esta estructura que es chiquitita, porque en la realidad tiene el tamaño de mi dedo pulgar. Vamos a mostrarlo a aquella cámara, a ver. Sí, cómo no. Ahí está. ¿Usted me decía cuál? Esta estructura, que se llama tronco cerebral, y que está en la base del cerebro, y que tiene el tamaño de mi dedo pulgar, es la que regula las funciones vegetativas y tiene una serie de circuitos que son capaces de encender toda la corteza cerebral, donde está archivada la información de quién soy, de dónde estoy, de toda mi historia, desde el punto de vista tanto intelectual como emocional. Los circuitos se llaman SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. Cuando esos circuitos se encienden, que se encienden a la mañana cuando nos despertamos, pero también se encienden cuando salimos del coma, entonces es como que se pone en acto toda esa información y obviamente nos empezamos a orientar y tenemos toda nuestra parte histórica en funcionamiento, porque en la medida que vamos teniendo experiencias vamos construyendo, digamos, nuestra realidad. Cuando un paciente entonces
sale del coma, y acá me refiero tanto al coma en sí como al estado vegetativo persistente o estado vegetativo. ¿Es igual? La palabra coma y coma crónico. Sí, coma 4. No, coma 4 es muerte cerebral. Muerte cerebral, coma 3 sería. Bueno, puede ser 2, puede ser 3, es una nomenclatura que no se usa tanto, pero lo importante es que ese paciente que está con poca reacción o con ninguna reacción en el examen neurológico, ese paciente empieza a tener una serie de reacciones, incluso empieza a tener parte del día apertura ocular y parte del día lo cierra, como simulando el ciclo sueño-vigilia. Pero uno trata de conectarse con esa persona y no puede. No puedes. No hay un contenido de conciencia explorable, pero sí hay reactividad de la conciencia. Eso define el estado vegetativo. Tienen sed, tienen frío, están incómodos, lo sabemos porque eso es lo que atormenta a los familiares. No hay manera de tener ese dato. Yo, los pacientes que he tenido, que han salido del estado vegetativo y se han conectado, a veces rápidamente, a una vigilia más o menos normal, y otras veces a un estado de mínima conciencia. Esos pacientes después recuerdan y cuentan lo que vivieron y tienen prácticamente un blanco del estado de coma o del estado vegetativo, que sería la parte de coma crónico, de la que teóricamente habría salido ahora Schumacher, porque cuando dicen salió del coma, es que se conectó con la realidad que lo circunda. Quiere decir que a esta hora Michael Schumacher, saliendo de Grenoble, del hospital suizo, no recuerda nada de estos 6 meses. Nada, seguramente no recuerda nada, y además, según el daño neurológico que haya tenido, uno tiene también a veces borrado el accidente, porque cuanto más grave es el accidente, el blanco de las horas o los días previos al accidente también se borra. ¿Por qué algunos sí y otros no? Y me pongo a pensar en Gustavo Cerati, que su mamá dice que tiene tema estructural, es un tema que depende del grado de daño. Todo esto es físico, digamos, son circuitos, hay un hardware que tiene metido adentro un software que es el contenido, y en la medida que eso se preserve o se restaure, vamos a poder obviamente funcionar de la manera más parecida posible a cuando estábamos sanos y antes del accidente. ¿Tiene que ver con el daño la posibilidad de despertar? Sí, por supuesto. Si yo tengo el tronco cerebral dañado, es un coma irreversible. Si yo tuviera ese dato, es esa parte acá, si uno lo que conecta con la columna. ¿No? En realidad, se conecta con la columna. Exactamente, sigue abajo con la médula cervical y toda la médula. Que es todo el sistema nervioso, porque el sistema nervioso humano no es solamente el cerebro, sino toda la Claro, el sistema nervioso central, dentro de la cabeza está el cerebro y el tronco, y dentro de la columna está la médula espinal. Es decir, que si vos tenés un accidente cerebrovascular o tuviste un accidente con traumatismo de cráneo, golpe, ¿no? Y está intacto la unión entre el cerebro y la columna, tenés más posibilidades de despertar. Absolutamente, y eso se puede saber mediante estudios que miden la parte eléctrica y pueden analizar cómo está el tronco cerebral, y también hay estudios por imágenes cada vez más desarrollados, que son los diferentes tipos de resonancia magnética, estructural o dinámica. Y después, por supuesto, que hay un examen neurológico que siempre tiene que ser realizado habitualmente con los pacientes para ver si uno recaba datos objetivos. Porque es muy importante, cuando el paciente está en estado vegetativo, juega tanto la subjetividad de los familiares que están realmente mal, están comprometidos, que tratan siempre de ver o de encontrar algún signo que muestre que esa persona se conectó. ¿Y son actos que salió del reflejos coma? ¿O es elementos de conexión? No sé, que parpadeen o que muevan un dedo, una mano. Creo que en el caso de Gustavo Cerati, su mamá decía que cuando le hacían sonar música en la habitación, él tenía como un movimiento. Claro, lo que pasa es que hay que tratar de discriminarlo. Si yo estoy en el coma agudo, estando en el coma agudo, no me muevo, no reacciono, no tengo reflejos, pero cuando paso al coma crónico, el estado vegetativo, que nunca sé si va a ser estado vegetativo persistente, o sea, irreversible, o estado vegetativo que va a revertir. Entonces, yo tengo una persona, un paciente, que le pongo mi mano y me la aprieta. ¿Cómo poder saber si me la está apretando intencionadamente o por reflejo? Ahí uno tendría que hacer alguna especie de código, además de examinar al paciente con cuidado. Por ejemplo, yo podría decirle, bueno, al paciente, si su mamá se encuentra dentro de la habitación, porque tiene los ojos abiertos, su mamá está dentro de la habitación, ¿me puede apretar la mano 2 veces? Entonces, si me aprieta la mano 2 veces, ahí uno, ¿no? Es como que
acá me parece que en realidad el paciente está entendiendo mi orden. Y uno pueda con 3 o 4 órdenes sencillas pero concretas para poder saber si es simplemente un reflejo o es una reacción intencionada y, digamos, dirigida por parte de la voluntad del cerebro. ¿Qué tipo de rehabilitación va a tener que encarar Michael Schumacher a partir de salir de un trance así? Bueno, hay una parte de la rehabilitación que tiene que ver con la parte intelectual, con el lograr una mejor conexión de ese paciente. Pero hay otra parte de la cual no tenemos datos, porque quizás él tenga algún déficit motor. Si yo tengo un daño en mi hemisferio cerebral derecho, puedo tener una falta de fuerza en el lado izquierdo. Si yo tengo un daño en el área del lenguaje, puedo tener una afasia, o sea, un problema en el área instrumental del lenguaje, que es la que puede hacer que hablemos. Y hay diferentes tipos de afasia. Hay problemas sensitivos, también hay epilepsias que son secuelares, que son el resultado muchas veces de las cicatrices que se forman en el cerebro posterior al daño. Tiene que ver también el lugar donde estás internado, ¿no? La posibilidad de despertar, teniendo en cuenta que un cuerpo que está allí en un coma, que puede recibir cualquier tipo de infección intrahospitalaria, ¿no? La calidad puede complicar las cosas, ¿no? La calidad del lugar, que tenga baja morbimortalidad, que sea un sanatorio con una baja tasa de infecciones intrahospitalarias es fundamental. A ese paciente que está obviamente con muchos tubitos, con muchos caños, tiene una sonda en su vejiga, tiene también la sonda nasogástrica para alimentarlo habitualmente, a veces tiene la asistencia mecánica respiratoria, tiene un tubo en la tráquea. Quiero detenerme acá, porque muchas veces se confunde el tema de desconectar a una persona de la asistencia respiratoria mecánica. Es toda una decisión, ¿no?, hacer esto. Sí, totalmente. Digo, en un paciente, en virtud del antecedente Schumacher, un paciente que le dicen, mira, está en un coma 3, ¿qué hace esa familia? Miren, cuando un paciente no tiene tiene un electroencefalograma plano, no tiene ningún signo, ningún tipo de reactividad neurológica explorable, digamos, mediante el examen físico ni mediante los estudios complementarios, entonces ahí hablamos de muerte cerebral, al menos desde el punto de vista clínico. Y esta situación es avalada legalmente por la mayor parte de los países para poder donar órganos. En este caso, si uno al paciente le quitara la asistencia mecánica respiratoria, evidentemente que muere, por lo menos cardiovascularmente, porque no tiene la posibilidad neurológica de seguir respirando. Ahora, hay otros tipos de cuadros donde el paciente tiene el automatismo para respirar. Claro. Asumamos que el cuadro de Schumacher, no tenemos datos, se trata de otro tipo de coma, un coma un poco más superficial, y luego el estado vegetativo, donde tiene la posibilidad de mantener un ritmo respiratorio. Igual todo esto no es tanto blanco o negro, porque hay pacientes con estado vegetativo que respiran bien de una determinada cantidad de horas, se agotan y hay que colocarles el equipo de asistencia mecánica respiratoria cierto tiempo durante la internación, cierta cantidad de horas por día. Imagino que esto genera una verdadera esperanza. Doctor Anderson, gracias por su explicación. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Atención, porque viene José Hernández con información policial.